Hemos pasado por la confesión de nuestros pecados, que es muy importante para poder entender la porción espiritual del estudio que estamos haciendo. Estamos haciendo el estudio del reino venidero. Esta es la lección número 131, como lo tienen en la pantalla. Y lo que quiero hacer de nuevo, antes de seguir pues lo que comenzamos en la lección pasada, quiero darles el asunto de la hermenéutica complementaria, porque ustedes pueden ver que hay una sofisticación enorme en lo que concierne a la presentación del caso de las personas que están en el asunto del amilenarismo, en el asunto del reino ahora, en el asunto de la teología del reemplazo. Todas estas teologías que se presentan tienen que tener una base fundamental, la base fundamental que les permita a ellos dar estos pasos. Y dentro de eso está la hermenéutica complementaria. Nosotros utilizamos la sana hermenéutica, que se utiliza para el estudio de cualquier libro histórico, que se basa en la gramática de la época en que se escribe, en los idiomas originales, en el contexto histórico, de una forma literal. ¿Okay? Esas son las 4 peldaños que tienen que existir para que tú llegues al pensamiento del que lo escribe. ¿Okay? Lo tienes que ver de esa forma, literalmente. En la hermenéutica complementaria tenemos algo un poquito diferente. La hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir. Y eso es algo que ustedes saben que en la Biblia, sobre todo en el libro de Apocalipsis, dice que el que le agregue algo a este libro sea anatema. Dice, así concluye el libro de Apocalipsis. O sea que está sellada toda la información. Cuando se termina el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos, cuando el apóstol Pablo firma la última línea, se selló la profecía, no se le puede agregar nada más. Pero la hermenéutica complementaria permite pues que esto se quede abierto en lo que corresponde a los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que le agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento, y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Como les he presentado, un sinnúmero de versículos bíblicos que son utilizados por este campo, que son tergiversados, pues porque como están abiertos, entonces se le puede agregar cualquier cosa. Y ellos siempre dicen que hay una revelación escrita y una revelación verbal que se le ha dado a los líderes de la iglesia, que son los que tienen pues ese privilegio de tenerla. Pero nosotros sabemos que todos nosotros somos iguales. Fíjense en esto, que hay personas que tienen dones espirituales, pero eso no significa que sean mejores, simplemente que tienen un don espiritual que lo explotan, que lo utilizan. Pero no hay la curia y los laicos, eso no existe en la Biblia. Todos nosotros somos hijos de Dios por igual, no hay diferencia alguna. Y Dios quiere que todos nosotros tengamos la información. No hay información que sea guardada adicionalmente solamente para unas cuantas personas, ¿se dan cuenta? Sino que todo, como lo estudiamos pues con la revelación que hace Moisés al pueblo de Israel, que Dios quería que todo el pueblo supiera todo, porque Él quiere un pueblo que conozca la palabra, porque conocer la palabra es amar a Dios, y la alianza del corazón viene del conocimiento que tú tienes del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener eso en mente para no ser descarriados por este tipo, pues por esta corriente de pensamiento que básicamente entrañan estas diferentes puntos de vista. Tienen que hacer una gimnasia hermenéutica impresionante para estirar las verdades y para adaptarlas a su punto de vista. Pero, como hemos visto, pues con todas estas diferentes palabras que les he enseñado, después de haber estudiado estos versículos bíblicos, tienen que ser, ahora que son sumamente inteligentes, lo son sumamente inteligentes. Te pueden presentar información que tú te quedas con la boca abierta, porque la manera en la cual ellos raciocinan las cosas y las ponen y las unen parecen verdad, pero cuando aplicas la hermenéutica sana te das cuenta de que no, ahí eso está errado aunque parezca verdad. Entonces, esto es algo muy interesante. Les hablé el asunto de que estos instrumentos de la retórica son muy interesantes para poder llegar a esas conclusiones, pero ahora se los voy a dar de una manera mucho más simple. Ya vimos las grandes palabras en la clase anterior de lo que es el sofisma y de las otras cosas que vimos pues, en el estudio. Vimos el argumento abductivo, vimos el argumento del silencio, y es ese señor que los presenta para que nosotros lo sepamos. Pero ahora les voy a dar este otro punto de vista que es muy interesante. Supónganse que yo soy un profesor en la universidad, ¿okay? Y claro está, cuando tú vas a la universidad, lo primero que ocurre es que cuando vienen los estudiantes,
lo primero que van a encontrar ellos es que el maestro, el profesor, les da un sílabo. ¿Okay? En inglés se llama syllabus, pero en español se llama sílabo, que es el programa para ese periodo de estudio, para esa materia. Inicialmente, para que ellos sepan qué tipo de libros tienen que tener, qué temas se van a tratar, en qué semana se va a tratar tal y tal tema, o sea, te lo dan organizadamente y a la final te dice cuándo va a ser el examen de término medio y cuándo va a ser el examen final. Toda esa información está en el sílabo. De frente te lo dan. Ahora, supónganse que yo les doy el sílabo y ustedes son los estudiantes, yo se los doy y ustedes tienen, de esto se trata todo el estudio. Ahora, si yo en el transcurso de las 6 semanas o del transcurso de las 12 semanas o 16 semanas que toma el curso, yo no vuelvo a mencionar el hecho de que vamos a tener un examen final en tal y tal fecha. ¿Okay? En todo el periodo de tiempo no lo volví a mencionar. ¿Abroga eso o elimina eso el examen final simplemente porque yo no lo he mencionado de nuevo? No, está escrito, ya eso se va a presentar. Bueno, lo mismo ocurre con este asunto del silencio. ¿Okay? Que ellos dicen que ese silencio dice que no va a existir porque no se menciona, pero ya se mencionó en el Antiguo Testamento, o sea, ya se mencionó, está por escrito, o sea, por escrito, aquí lo tienes, esto va a ocurrir. Entonces yo no tengo necesidad de volverlo a mencionar, ¿correcto? Para nada. Ahora, si lo quiero mencionar, lo menciono, si no, no lo menciono. Ahora, si Dios lo dice una sola vez es suficiente porque Él no tiene error, Él no tiene engaño en su boca. Entonces, hay que atenerse al programa o al sílabo, a menos de que yo, como profesor, específicamente diga, he suspendido el examen final. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo digo eso? ¡Ah! Generalmente, ¿verdad? Pero lo tengo que decir que no va a suceder. No simplemente porque no diga nada, se va a abrogar, se va a suspender. No, yo tengo que decir que se va a suspender. Entonces, eso es lo que tenemos. Es la misma forma, pues, que vemos esto. No se puede presuponer que el silencio del Nuevo Testamento de alguna forma cancela las promesas y predicciones hechas en el Antiguo Testamento. Ahora, si el Nuevo Testamento en algún lugar expresamente cancelara las promesas del reino terrenal del Antiguo Testamento, entonces la teología del reino ahora fuera válida. Sin embargo, pues el gran problema para los teólogos del reino ahora es que no hay nada evidente en el Nuevo Testamento que cancele a las promesas del reino venidero, y de ese modo los teólogos del reino ahora pues se ven forzados a depender del supuesto silencio del Nuevo Testamento o su falta de énfasis sobre el tema. ¿Se dan cuenta? O sea que es un argumento falso, no se mantiene, y los otros versículos los hemos visto con lujo de detalle. Ahora yo les he comentado a ustedes acerca de mi amigo que se llama Arnold Fruchtenbaum, que es el señor judío de este tamaño, que es un genio, es uno de los genios que yo les he hablado, que naturalmente pues es súper inteligente, fuera de serie el hombre. No sé cuántos adjetivos superlativos le puedo dar porque es un genio el tipo. En su crítica del teólogo del campo del reemplazo, que es Steven Caesar, así se llama ese señor, Caesar, él dice lo siguiente, y se los pongo aquí en el pizarrón porque le estoy citando a lo que dice ese señor Steven Caesar, pero eso lo está haciendo Arnold Fruchtenbaum. Dice, además el Nuevo Testamento no tiene que mencionar algo específico del Antiguo Testamento para mantener que las promesas del Antiguo Testamento continúan vigentes. Lo que el autor necesita es una declaración que diga que todas las promesas referentes a la tierra han sido colmadas, por lo menos de una forma espiritual, pero eso no existe en el Nuevo Testamento. O sea que él está utilizando lo mismo que ellos utilizan, pero está diciendo, aquí no está mencionado el hecho de que ha sido abrogado o cancelado, o que se han cumplido. No existe. Entonces, claro está que eso propone algo absolutamente nuevo. También Paul Feinberg explica el asunto de esta manera, y les voy a dar otro erudito más. ¿Por qué es algo que claramente, porque es un asunto de la revelación del Antiguo Testamento, tiene que ser repetido en el Nuevo Testamento para que tenga una validez continua? ¿Por qué? Porque se tiene que mencionar para que tenga una validez continua, ¿verdad? ¿No debería ser lo opuesto en el caso? Entonces se le voltea, ¿verdad? Le voltea la tortilla, como si se la pone del otro lado. ¿No deberían ser las promesas del Antiguo Testamento consideradas como si estuvieran en efecto, a menos de que el Nuevo Testamento declare lo contrario? ¿Se dan cuenta? Se la volteó. Lo que está usted diciendo
no tiene sentido porque no se dice nada. Claro está, en la hermenéutica complementaria tú le vas a añadir cosas que no existen porque tú piensas que es de esa manera. Pero cuando la ves de la manera sana te das cuenta de que no puede ser. Entonces, de ese modo, es incorrecto asumir que Dios tiene que declarar algo dos veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que sea válido. Dios solo necesita articular algo solamente una vez para que sea válido. Si Dios declara sus promesas concernientes a su reino terrenal en el Antiguo Testamento solamente, eso es suficiente para establecer su validez. Eso es precisamente especial y verdadero, considerando que es imposible de que Dios menta. Dios no puede mentir, es imposible. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, le voy a dar 3 versículos bíblicos para que ustedes vean lo que dice la Biblia acerca del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? De ninguna manera, Él es el Todopoderoso, Él puede respaldar lo que dice y puede hacer que lo que Él diga se cumpla. Y en Tito 1:2 dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Y finalmente les presento a Hebreos 6:18 que dice, a fin de que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano a la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, vemos que Dios no puede mentir, no tiene que repetirlo 2 veces en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, para que sea verdad. Entonces, más allá de eso, cuando nos enfocamos en el Nuevo Testamento, ¿por qué debemos esperar que repita exactamente lo que ya ha sido revelado en el Antiguo Testamento? Esa es una pregunta sana. El asunto es que ¿no sería eso la expectativa de un ejercicio de redundancia? ¿Era redundante decir la misma cosa? Si el Nuevo Testamento simplemente repitiera cada promesa del reino encontrada en el Antiguo Testamento, ¿para qué necesitaríamos un Nuevo Testamento? ¿Verdad? Si ya están ahí, si la tienes que repetir, ¿para qué necesitas el Antiguo Testamento? O ¿para qué necesitamos el Nuevo Testamento? Si ya están en el Antiguo Testamento. ¿Sí se dan cuenta? O sea que cuando tú pones esto e interpones estas preguntas, te das cuenta de que no hay necesidad de que esto ocurra. Además, pues, existe una buena razón del por qué las promesas del reino terrenal no reciben la misma atención de la que ya han recibido en el Antiguo Testamento. Una de ellas, que es muy especial, es la siguiente. La edad de la iglesia era la edad del misterio. La edad de la iglesia no se conocía en el Antiguo Testamento. La edad de la iglesia es una intercalación. ¿Okay? Aquí está, fíjense en esto. Él tiene el programa para los gentiles. El reino es ¿para quién? Para los judíos. El reino milenario es del pueblo judío. Nosotros ahora participamos porque somos parte del pueblo de Dios a través de la iglesia. Pero lo que hizo Dios es que Él para el cronómetro para el pueblo judío, intercala a la iglesia, la mete en el medio para llamar a los gentiles y tener un nuevo brazo de evangelistas. Cuando culmina y se lleva a la iglesia, quedan las 70ª semana de Daniel para cumplirse, que es la purificación del pueblo de Israel y también tiene que ver con el asunto de que el mundo entero se va a dar cuenta de que Jesucristo es Dios y va a sacar a todos los vestigios del sistema cósmico de Satanás fuera de aquí. Ahora, ¿con quién está hablando en la iglesia? Con la iglesia. ¿Cuál es el interés? Ganar almas en la iglesia. Ahora, ¿las promesas a quién pertenecían? A Israel. ¿Es Israel la iglesia? No. ¿Es la iglesia de Israel? No. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tienen que estar repitiendo esto, sino que toda la Biblia es la palabra de Dios. Solamente que una porción atañe al Antiguo Testamento, una porción atañe al Nuevo Testamento, y del Antiguo Testamento a la final las promesas dadas por escrito al pueblo de Dios se van a cumplir en el milenio. Y ahora nosotros tenemos el privilegio como iglesia de disfrutar de ellas. ¿Se dan cuenta? Entonces no las tienen que mencionar, ahí tenemos toda la información. Pero aquí lo que estamos viendo es que no hay necesidad de volverlas a explicar. Además existe una muy buena razón del por qué las promesas del reino terrenal no reciben la misma atención de la que ya han recibido en el Antiguo Testamento. Y la razón tiene que ver con el hecho de que en el Nuevo Testamento la iglesia es el centro de la historia de la salvación y del programa redentor de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea que ya es otra cosa. En el Nuevo Testamento Dios no está utilizando a Israel como lo hizo en los tiempos del Antiguo Testamento. Y como lo va a hacer de nuevo en el periodo de la tribulación y del reino milenario. ¿Qué es lo primero que vemos cuando se habla del periodo de la tribulación?
los 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu, clarísimo. Son ellos los que van a tomar el evangelismo de nuevo. Entonces, en vez de eso, en la edad del Nuevo Testamento, la iglesia ha llegado a ser su vehículo para alcanzar a los perdidos y moribundos de este mundo, debido a que la iglesia es un ministerio. Un misterio, perdón. Era un misterio para ellos. Miren, en el Antiguo Testamento no se sabía absolutamente nada de la iglesia. Nada. Fue intercalada y lo hizo porque el pueblo fracasó. El pueblo judío fracasó cuando se presentó el Mesías, de creer en él. Entonces, permítanme enseñarles que la iglesia era un misterio, y se les voy a poner con Efesios 3:3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. ¿Okay? Aquí está hablando el apóstol Pablo, que tenía esa información, se la estaba dando, que esto es un misterio. Para el judío no era conocido, para nosotros, claro está, lo llegamos a conocer. Y en Efesios 3:9 nos dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio, o sea, la edad del misterio, que por los siglos ha estado oculto en Dios, por los siglos, ¿oculto de qué? En Dios, creador de todas las cosas. Entonces, yo aquí en la pantalla les he puesto el asunto de las dispensaciones. Y de nuevo, perdón, aquí tenemos una línea de tiempo, y esta línea de tiempo nos habla de las épocas de los gentiles, que de paso fue aproximadamente 2000 años. Después, con Abraham, que es el padre de la nación judía, viene el pueblo de Israel, o el pueblo judío, y cuando paró el cronómetro el Señor, hubo casi 2000 años Israel. Después viene el Mesías, y el Mesías termina en la cruz. Es un periodo de 33 años que conocemos como el periodo de la unión hipostática, que es Dios hecho hombre. Y este es el periodo también de la piedra angular, que tiene por un lado a Israel y al otro lado a la iglesia. ¿Ok? Porque él va a colindar la iglesia. Una vez que él es llevado a la cruz, el día 50, que es el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo a la iglesia y comienza la edad de la iglesia. Nosotros estamos en la edad de la iglesia. Este periodo no se conocía en el Antiguo Testamento, era un misterio. Esta es la edad del misterio. Esta es la edad del misterio, que no se conocía, y ya han pasado 2000 años casi de su incepción. No estoy pretendiendo decirles a ustedes de que debido a que aquí fueron 2000 años y aquí fueron 2000 años, que ahora ya 2000 años, el rapto viene mañana. No, porque nadie sabe. ¿Okay? El pasado no es una predicción de lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí estamos muy cerca. Nosotros estamos viendo cosas que antes no se veían, señoras y señores. O sea, el adelanto en lo que concierne a todo lo que es la tecnología es espectacular. Es algo que nosotros nos quedamos con la boca abierta. O sea que de eso habla la Biblia en Apocalipsis, que no solamente la tecnología va a incrementar, sino los viajes van a incrementar, una serie de cosas que van a pasar, que los habla en términos genéricos, pues ya están ocurriendo, o sea que pueden pasar en cualquier momento. Después de esto viene el periodo de la tribulación. Este periodo de la tribulación es la 70ª semana de Daniel, o la tribulación de Jacob. ¿Okay? O sea que aquí estos 7 años, que son divididos en 3 años y medio y 3 años y medio, nosotros no vamos a estar aquí cuando esto ocurra. Es aquí cuando viene la marca de la bestia, es aquí cuando viene la gran persecución para el pueblo judío. Es aquí cuando comienza el evangelismo máximo que ha existido en la faz de la tierra. Es aquí donde entra la abominación de la desolación en el periodo medio de la tribulación. Todo esto habla del pueblo de Israel. Culminando de esa forma, elimina la intercalación, se lleva a la iglesia al cielo para evaluarla, y queda aquí la tribulación, y después de que Dios depure a través de los sellos, trompetas y copas, se trocó, ¿verdad? Es que viene de regreso el Señor Jesucristo. Después que Él hace esto, el Señor Jesucristo regresa para establecer su reino milenario. ¿Y regresa con quién?
con nosotros. Nosotros somos el brazo gobernante junto con los santos judíos del Antiguo Testamento, señoras y señores. Eso es algo interesantísimo, porque la posición que tienes va a determinarse por tu fidelidad. Si tú quieres hacer una inversión, ustedes han visto que las inversiones son muy importantes, que si tienes dinero que vas a la bolsa de Nueva York y que puedes comprar ciertas acciones de ciertas compañías o que puedes invertir en una compañía X. La mejor inversión que puedes hacer en la faz de la tierra es conocer al Señor. Es venir a la iglesia y crecer. Crecer, porque eso no te lo quita nadie. Nadie te lo quita. Vas a llegar a amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es lo máximo que puedes hacer. No hay una cosa mejor. Esto no es religión, ni golpe de pecho, ni babosadas de esas. Tú estás conociendo a tu Creador y tu Creador te va a recompensar de una forma espectacular. Entonces, después de este periodo del milenio, viene la revolución Gog y Magog y Satanás es soltado para ser eliminado, y entonces aquí, en este periodo de tiempo, es donde hace el infierno. Y ahí es arrojado la bestia, el falso profeta, Satanás y todos sus séquitos, que son todas las personas que no creyeron en el Señor Jesucristo y que rechazaron la oferta del amor de Dios. ¿Rechazaron el amor de Dios? Bueno, ¿quién lo rechazó? Tú. Bueno, si la persona lo rechazó porque quiso rechazarlo, porque en el periodo de historia hubo una amplia cantidad de tiempo para que tú tomaras esa decisión de creer en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos que este periodo de tiempo de la iglesia es la edad del misterio. Ellos no conocían. Los profetas, vuelvo y les pongo aquí esta gráfica. Los profetas del Antiguo Testamento son los profetas a los cuales se le llamaban videntes. No se le llamaban, sino los videntes. Nosotros tenemos una connotación diferente al día de hoy para el vidente. Un vidente habla de una pitonisa, de un brujo hoy en día. Pero la palabra que se utilizaba era vidente, podía ver más allá. ¿Okay? Y lo que pasaba con estos profetas es que ellos veían los picos de la montaña, pero no veían los valles. ¿Okay? O sea, históricamente ellos podían ver los eventos sobresalientes de la historia, pero no podían ver los valles. Y en este valle de aquí está la iglesia. Para ellos era un misterio, no sabían nada de esto. Todo lo que ellos veían era concerniente ¿a qué? A Israel. Eran los profetas de Israel a los que se les dio la información. Dios les dio la información que Él quiso darles para que ellos tuvieran pues la información que Él quería que ellos tuvieran. Nada más. Entonces ahí tienen algo que es muy interesante, porque de esta forma ustedes pueden ver todo el transcurso histórico. Ahora, sobre este transcurso histórico está el juicio de apelación, que es muy importante, porque sin el juicio de apelación la historia no tiene sentido, solamente vemos una progresividad. No es el paganismo que es cíclico, sino es una progresividad de eventos que culmina con la coronación del Señor Jesucristo por 1000 años, y después de eso los nuevos cielos y la nueva tierra, en los cuales ya nosotros tenemos, en virtud del poquito tiempo que nosotros utilizamos para conocer al Señor. ¿Ustedes creen que debido a que la televisión tiene programas espectaculares y efectos visuales extraordinarios y cosas que te dejan atónito, está que son mucho más entretenidos que venir a verle la cara a este señor, por ejemplo, en la iglesia? ¿Okay? Aunque últimamente me estoy vistiendo muy bien y todo lo demás, pero no. Eso, imagínense, hay cómicos que son más cómicos que el pastor, o sea, que son profesionales, o sea, sí me explico. Pero lo que pasa es que aquí se encuentra la información fidedigna de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nos alimenta a nosotros, y eso es lo que nos hace crecer a nosotros, y eso es lo que nos da a nosotros las coronas, y eso es lo que nos da a nosotros todas esas recompensas, la segunda herencia tan extraordinaria que tenemos en el Señor. ¿Okay? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque Dios lo ha diseñado de esa manera. El pastor sabe que la corona del pastor es la congregación que crece. Esa es la corona del pastor. Yo también estoy buscando las coronas, no aquí, sino allá. Mira, aquí no hay nada, señores. Aquí vas a vivir y vas a hacer. Y la corona de la congregación es que creces y vas a poder implementar la palabra de Dios, vas a descubrir tus dones espirituales y vas a hacer la voluntad de tu Señor Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí lo que tenemos es una simbiosis. Ustedes saben lo que es una simbiosis, ¿verdad? Ustedes han visto alguna vez alguna vaca en el campo. Tú ves la vaca en el campo que está comiendo, ves un caballo y de repente viene un pájaro y ¡pah!, se le monta arriba. Puede ser un pájaro grande, puede ser un pájaro pequeño. Hay unos que son pájaros pequeños. Y el animal permite que el pájaro se le pare arriba. Sí, bueno, y tú ves que el animalito, esa ave, se le mete en las orejas y él se dejan.
porque le está limpiando todos los bichos, todos los animalitos que tiene, se los está comiendo, lo está limpiando. Y cuando camina, el animal hace brincar a los saltamontes, y ahí están los pajaritos, ¡ta, ta! O sea, hay una simbiosis. Le interesa al pájaro tener al buey o al caballo, ¿verdad? Le interesa tener al pájaro para que lo limpie. Eso es una simbiosis. O sea, los dos tienen beneficio mutuo. Y eso es algo que tenemos nosotros en la iglesia. Dios lo ha hecho de esa manera. Es una simbiosis para que todo opere de la manera correcta. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para el pastor es una maravilla poder estudiar y poder enseñar la palabra de Dios, porque esos galardones no se lo va a ganar así nada más porque es muy cómico y porque habla de los eventos políticos del momento. No, señor, eso no te trae nada. Lo que te trae es la información fidedigna de la mente de Cristo, la mente de Cristo, la mente de Cristo, la mente de Cristo. Pero nosotros somos el cuerpo. Entonces, les digo todo eso porque todo eso está muy bien organizado. Está organizado por el Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, el asunto es que la iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento. Y les voy a dar entonces un par de versículos más para que ustedes se den cuenta de esto. En Romanos 16, 25 al 26 dice: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, o sea, en la eternidad pasada, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia, a la fe. ¿Okay? A nosotros se nos da a conocer el misterio, ellos no lo sabían. Ellos no conocían nada de la iglesia, señoras y señores, porque no existía. Eso es algo muy interesante cuando las personas hablan de las lenguas, ¿verdad? Ustedes han visto, han ido a iglesias pentecosteses que usted ve a la persona, bueno, no sé, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Verdad? Pero si no hablas en lengua, tú no eres un cristiano que ha crecido. ¿Verdad? Pero imagínense, yo lo que me gusta preguntar es, ¿te imaginas a Jesucristo caminando? ¿Qué sería eso? ¿Sería el Redentor Salvador o un loco, un fanático, ¿verdad? Una persona que no tiene nada. Pero las personas se creen lo que quieren creer, o sea que esos son asuntos personales. El asunto es que es la palabra de Dios lo que nos conduce al amor de Dios, a la obediencia, a la fe. Cuando dice la obediencia a la fe, es la obediencia, esto se le conoce como la fe, a la fe, en el pasivo. Esta es la mente de Cristo. Entonces, esto es algo muy interesante. Y después podemos ver en Colosenses 1:26 que nos dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea que nosotros tenemos un privilegio extraordinario que los antiguos no tenían. Abraham añoraba ver estos días. Él no sabía que iba a existir, pero sabía que iba a haber cierto tipo de revelación adicional que él no tenía, que se le daba a un pueblo, porque él sabía que el pueblo iba a fracasar, y por eso se le da al pueblo de Israel tantas oportunidades y se le dice tantas cosas que obedezcan, porque el pueblo de Israel se iba a ir por la deriva. Pero no van a creer que solamente Israel. El pueblo de Dios tiene la tendencia, como es manifestado por el fracaso de 5 de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, que tiende hacia la destrucción. Porque Satanás es muy astuto y penetra y socava y hace que la persona no conozca a Dios. Lo principal que hace Satanás es que quiere mantener a las personas ignorantes, porque el ignorante es fácilmente manipulado. No conoce, no sabe. Imagínate una persona que no conozca las palabras que hemos estudiado aquí y tú estás hablando con él y le dices 4 palabras de estas y estás diciéndole cosas tremendas a la persona no sabe. Porque es muy confiado y porque es una persona... ¿Sí me explico? Eso es lo que pasa con las personas que están en el alto gobierno, que hablan de las personas y le dan títulos a las personas y se están burlando de ellos. Pero las personas se sienten muy agradadas y muy bien, porque los están manipulando, no saben que los están manipulando. Pero el que conoce la palabra de Dios conoce todas esas cosas. Y te puedes reír de ellas, te puedes reír de lo que tratan de ser las personas, porque la palabra de Dios te deja saber dónde estás parado, tú sabes de qué se trata. Bueno, entonces... es razonable que los autores del Nuevo Testamento utilizaran la mayor parte de sus escritos para explicar a este nuevo organismo espiritual en vez de simplemente repetir lo que el Antiguo Testamento ya había revelado concerniente al Israel nacional, como entenderán. Ya nosotros podemos estudiar todo esto. Hemos visto que el libro de Apocalipsis sí habla de muchas cosas interesantes acerca de lo que va a suceder en el futuro, pero se concentra más que todo en el evento de la tribulación
porque ese evento pertenece a la culminación y la depuración del pueblo de Israel para cumplir las promesas que le dio Dios por escrito a ese pueblo. Y finalmente se habla de el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que ellos lo sacan de contexto y les ponen otra vetación, otra connotación. Pero nosotros tenemos toda la información. Ahora, lo que es importante, y quiero ver si lo tengo aquí en la pantalla, es muy posible que lo tenga, pero es muy posible que no lo tenga. No, fíjense que no lo tengo, y lo que quería hacer es ponerle atrás de esto que ustedes ven aquí, el juicio de apelación de Satanás, porque sería como una diapositiva, ustedes aquí ven la pantalla, la diapositiva del juicio de apelación de Satanás encaja perfectamente bien con el transcurso de ese tiempo, porque cada segmento histórico representa una fase en el juicio de apelación. La fase de la presentación del caso de la fiscalía, la presentación del caso de la defensa, que en este caso es Satanás, después vienen las repreguntas de la fiscalía y las repreguntas del caso de Satanás, y a la final, con la tribulación y el milenio, los argumentos de cierre de la fiscalía y de Satanás, para culminar de esa forma el juicio de apelación de Satanás, para demostrarle a Satanás que Dios es amor y completamente justo, y que no envía a su criatura al lago de fuego simplemente por enviar al lago de fuego, sino que la criatura misma escoge, sobre todo Satanás siendo una persona que mucho más inteligente que todos nosotros que estamos en la faz de la tierra. O sea, tú pones a todos los genios que existen en la faz de la tierra, Satanás es más inteligente que todos juntos. Así de inteligente es. O sea que tenemos que Dios hace las cosas de una manera perfecta y sabemos que su retribución y su castigo es justo porque es debido a lo que Él hizo inicialmente, que vinieron las hambrunas, que vinieron las guerras, que vinieron todos los desastres que han venido a la faz de la tierra, ¿no? Porque rasgó Satanás con la desobediencia, ¿verdad? El hombre, porque él incita al hombre a hacerlo, rasga todo lo que es la creación. Y esa creación va a tener que ser vuelta a ser de nuevo, y va a ser vuelta a ser de nuevo después del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, después de la revolución Gog y Magog. Nuevos cielos, nueva tierra. Los nuevos cielos y la nueva tierra no va a haber mar. ¿Okay? Una de las cosas que yo les he dicho. Pero bueno, eso es asunto para otra clase. Por ahora vamos a culminar entonces esta sesión. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para poder entender todo este plan maravilloso que has hecho en la eternidad pasada. Y cómo nos deja saber lo que va a ocurrir en el futuro y también nos deja saber lo que ocurrió en el pasado. Y a través de la maravilla con la cual tú tejes toda la Biblia, nos deja saber lo que es la verdad y que no hay manera de que personas, por más astutas que seas y por el uso de esta hermenéutica complementaria y otros puntos de vista, nos puedan descarrilar a nosotros si quedamos firmes en tu fe, Señor. Te damos las gracias por todo esto y te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que hemos estudiado y que nosotros produzcan la máxima producción de bien divino para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.